Bien, tiene un significado ahora mucho más grande, ya que el bicentenario nos va a encontrar en una situación de cambio positiva para El Salvador. Estamos experimentando en nuestra sociedad un cambio en muchas áreas del quehacer nacional, y eso precisamente nos llega en este bicentenario, y eso es un motivo de alegría, una doble celebración para nosotros los salvadoreños. Recordemos que el significado de independencia es muy amplio. Ojalá, y como ya lo ha mencionado el señor presidente de la República, esa independencia, esa libertad que es la que se está construyendo en realidad en este momento. Bien, hay algunas personas, hay gente que critica y le quiere quitar mérito a eso que nosotros hacemos en el mar, diciendo que Estados Unidos nos pone las cosas en las manos, que es bien fácil solo ir a traer. Si fuera de esa manera, no generaría ese entusiasmo que genera en las autoridades también de los Estados Unidos, porque ellos sí saben el sacrificio que hace nuestra gente de la Fuerza Naval para lograr hacer estas incautaciones. Y no es cosa tan fácil, necesita, yo digo que aparte del conocimiento que se debe de tener del ambiente en el que nosotros trabajamos, en el caso particular de la Fuerza Naval, el ambiente marítimo, también hay un arte de los funcionarios que participan en estas actividades, de tal manera que la combinación de ambas cosas es la que da como resultado las incautaciones exitosas que se han hecho. Y aquí es de mencionar que hemos logrado el récord de hacer una incautación a la mayor distancia de la costa, que nosotros teníamos 452 millas náuticas, esa era la distancia mayor a la que habíamos hecho incautaciones, y recientemente se hizo una incautación a 590 millas náuticas, unos 907 kilómetros de la costa salvadoreña. Esto también viene a indicar que nosotros estamos trabajando en este tema al nivel de muy profesional con otras marinas mucho más grandes que la nuestra. Efectivamente, el trabajo de nosotros es 24/7 en las 200 millas náuticas, es decir que no dejamos en ningún momento de patrullar nuestro mar territorial de 200 millas, y también colaboramos contra el narcotráfico internacional con la comunidad internacional, de tal manera que evitar o contribuir a que vaya disminuyendo este flagelo. Bueno, iniciamos por expresarles esa coordinación que existe entre tres instituciones, en este caso, la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la República, que es con quien nosotros tenemos una coordinación bien estrecha para la lucha contra el narcotráfico, la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, que en este caso la participación fue de la Fuerza Naval con dos componentes de la Fuerza Naval, la parte de superficie, que son los que integran la Fuerza de Tarea Naval Tridente, ya vamos a explicarles en qué momento intervinieron ellos, y la otra es la Infantería de Marina, que son las que actuaron en tierra. Se hace una obtención de información, se comparte inteligencia entre las tres instituciones. Con esa inteligencia es que se comienza a desarrollar la situación. A eso de las 3:30 de la madrugada del día domingo 29 de agosto, en la punta del Tamarindo se tuvo el conocimiento de que había una embarcación con posibles narcóticos a bordo. Se desplaza la Infantería Marina, obviamente eso se tuvo que haber hecho horas antes para poder estar a esa hora en el lugar. Se desplaza la Infantería Marina al lugar y efectivamente encuentra dos embarcaciones, una embarcación
que tenía los narcóticos con matrícula nicaragüense y otra embarcación que estaba vacía, abarloada. Eso quiere decir pegada a la embarcación que tenía los narcóticos. Asimismo, se estaban realizando los patrullajes en el área general del Golfo de Fonseca y específicamente al sur oeste de Punta de Amapala se ubica otra embarcación, también nicaragüense, que llevaba a bordo 4 personas. Y esa embarcación traía la derrota que había marcado, es que venía precisamente del lugar de donde se había encontrado la otra embarcación con los narcóticos. En ese momento la Fuerza de Tarea Naval Tridente procede a la ubicación de la embarcación y de las personas, y la Infantería Marina asegura las otras 2 embarcaciones y el cargamento. Hasta ese momento 168 paquetes que era sospechoso, pero la experiencia y el conocimiento de nuestra gente determinaba o apuntaban a que podría ser cocaína. A todo esto se está coordinando con la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía, porque ellos están verificando que todos los funcionarios que están participando en esta actividad lo estén haciendo de acuerdo a la norma, bajo la supervisión de ellos, y al mismo tiempo con la Policía Nacional Civil. Se les informa a estas autoridades lo que se ha encontrado, y es cuando se hacen presentes ellos. ¿Y qué es lo que continúa? Lo que continúa es la verificación para nosotros, la cadena de custodia, es decir, proteger y mantener, tratar de mantener en un 100% las evidencias tal y como se encontraron. En algunas ocasiones hay que hacer algún movimiento, pero esto se le solicita a la Fiscalía y se le explica por qué razón. En este caso, la marea iba a hacer que si no se movía la embarcación del lugar donde se encontraba, la evidencia se podría perder. Entonces se coordina con Fiscalía, se le explica, y ellos nos autorizan mover de un lugar inseguro a un lugar seguro todo lo que se ha ubicado, porque eso es precisamente la cadena de custodia. Luego viene la Policía Nacional Civil y la Fiscalía, se hacen cargo de todo lo que se ha incautado y continúan con el procedimiento, que es verificar que lo que se ha encontrado precisamente sea droga. Se hacen el estudio de campo, se hacen todas las pruebas, se cuenta la droga, se examinan las embarcaciones, y luego acá viene el otro tema, que es cómo determinar o cómo decir que las personas que se han ubicado están involucradas en el evento. Aquí hay un salvadoreño también que fue ubicado por la Fuerza Naval, por la Infantería Marina, que iba en una motocicleta y venía aparentemente del lugar donde estaba la lancha. Entonces eso lo que hace es que se ubica a la persona y se le pasa toda la información y las evidencias a la Policía Nacional Civil y a la Fiscalía. Luego vienen ellos y hacen los procedimientos. Igual sucede con la embarcación que se ubicó al suroeste de Punta de Amapala. La policía lo que hace es, la información que nosotros le hemos dado, se toman los GPS o todo el equipo e instrumentos que se le puedan ubicar a las embarcaciones, y se comienzan a hacer con peritos a ver cuáles han sido los puntos donde han andado estas embarcaciones, y eso ya es donde se va armando el caso. Y otro aspecto importante es las pruebas de IOSCAN. Las pruebas de IOSCAN son con unos aparatos que hace la Policía Nacional Civil, las inspecciones oculares, y eso lo que hace es determinar si las embarcaciones, el equipo de las embarcaciones, la ropa o las personas han tenido contacto con droga, y salieron positivos. Efectivamente, una de las personas que estaba a bordo salió positivo a cocaína, aunque no tenía droga a bordo, pero sí tenía rastros de que había estado en contacto con cocaína. Y luego viene todo lo que tiene que hacer Fiscalía y Policía para presentar los cargos con todas las evidencias. Este es el caso de la Punta del Tamarindo. Importante que
en ese sector anteriormente no pasaba nada, pues no habían casos de... O sea, sí pasaba droga, pero no, claro, no se actuaba, ¿verdad? Sí, eran las circunstancias en las que se estaba actuando en ese lugar eran totalmente adversas. ¿Por qué? Porque la coordinación estrecha entre las instituciones que ya mencioné en el pasado no habían sido las mejores y se habían obtenido resultados, pero de manera aislada. Yo creo que este tipo de incautaciones, sin esa coordinación estrecha entre las tres instituciones, no serían posibles. Y por eso que en el pasado continuaban dándose casos de narcotráfico que lo lograban ellos coronar, como se les llama, porque no había esa estrecha coordinación. En este caso, el actuar de la Infantería Marina también, que actuó de inmediato y fue efectivamente un buen golpe que se le ha dado. El monto en dólares de esta incautación es de 4.2 millones de dólares, que se viene a sumar a las incautaciones anteriores que se habían hecho en alta mar. No, la Policía Nacional Civil tiene su equipamiento y ellos ya poseen estos aparatos, pero esto no indica que son eternos, hay que ir adquiriéndolos, se van deteriorando y lo importante es que se tienen a este momento y están funcionando. Eso es lo que prevalece en este momento. Muy bien. Quizás antes de contestarlo y si me lo permite ampliarle un poco más sobre lo de las incautaciones. Sí. Fíjese que el año 2019 las incautaciones que se lograron fueron de 1.3 toneladas. Todo el año 2019 fue de 1.3. Ya en el año 2020 con el Plan Control Territorial funcionando a partir del 20 de junio del 2019, pero en el año 2020 esta cantidad se duplicó y se obtuvieron 2.9, casi 3 toneladas de drogas incautadas en el año 2020. Se duplicó lo del 2019 y lo que va en el año 2021 son 4.4 toneladas, porque ya están agregados las últimas incautaciones. Es decir que se ha venido superando lo que se estaba haciendo en los primeros meses del año 2019. Esto es un indicador que el Plan Control Territorial, a pesar de que al compararlo con las gestiones anteriores era abismal la eficiencia mostrada, pero luego ya comparando con nosotros mismos todavía continúa disminuyéndose los delitos y mejorando en las partes de las incautaciones de droga. Sí, fíjese que parte del Plan Control Territorial, porque nosotros siempre mencionamos que en una planificación hay aspectos que son tangibles y otros intangibles, y que en ocasiones anteriores, y por eso es que critican al Plan Control Territorial, escuché una persona, una exfuncionaria de gobiernos anteriores que decía que no cree en el Plan Control Territorial porque lo que se está haciendo es lo mismo que se hizo anteriormente y anteriormente no les dio resultado. Pues no es lo mismo que se está haciendo, tiene muchas variantes. Aquí hay otros aspectos que no consideraron o no quisieron considerar que nosotros hemos considerado. Y relacionándolo con la pregunta que usted me hace, uno de los aspectos del Plan Control Territorial es el recurso humano, que es lo más importante de todo, el recurso humano, sin dejar de lado la tecnología, el material y equipo. Pero el recurso humano, nosotros lo primero que se hizo fue incentivar a este recurso humano, motivarle y darle las herramientas necesarias para que pueda cumplir con la misión. Y lo primero que se hizo fue otorgar $200 para el personal que está involucrado de manera directa en el Plan Control Territorial, el personal que está en la calle. Y eso obviamente viene a mejorar tanto su moral como también el funcionamiento y la logística de las instituciones. ¿Por qué? Porque cuando usted le otorga esos $200 a este personal, él puede comprar los alimentos que le alcanza con $200 a su gusto.
Y otro aspecto importante es que disminuye el movimiento logístico de las unidades. ¿Por qué? Porque antes teníamos que llevarle la comida, la alimentación, desde los cuarteles, desde la sede, hasta los lugares donde se encuentra patrullando. Y obviamente nos encontramos bien retirados de nuestras sedes en algunos casos. Esto también hace que el gasto en combustible disminuya y que ese gasto que se disminuye en combustible se puede emplear en otras áreas siempre para ir obteniendo mayor resultado. Luego viene y hay un aumento que se ha dado en los 2 primeros años de $100 cada año para todo el personal de la Fuerza Armada completo. Aquí hay personal administrativo, oficiales, suboficiales, la tropa misma, banda de música para todo el personal, que también se le ha otorgado a los miembros de la Policía Nacional Civil. Es decir, que ya estamos hablando de 2 incentivos al personal de la institución que van de manera directa a su bolsillo. Pero adicionalmente a eso, nosotros como institución hemos venido apostándole a entregarle el equipo necesario de protección para que pueda cumplir eficientemente esa misión y pueda estar protegido, porque no tendría sentido que las personas, los funcionarios que están trabajando en favor de la población en el tema de seguridad sean víctimas o salgan dañados producto de que no se les ha entregado todo el equipo. Y es así como desde un principio nosotros, aún en el año 2019, adquirimos cascos balísticos y chalecos antibalas en una cantidad reducida, obviamente, porque recién íbamos llegando y el presupuesto era el mismo para una cantidad de personal. Y ahora, a este momento, estamos por entregar 1.300, son 1.000 chalecos antibalas y 1.300 cascos balísticos, que ya prácticamente está finiquitado el proceso de ley LACAP para ser entregado al personal. Y aquí mencionar que para esto no ha habido un presupuesto adicional, y también considerar que dentro del presupuesto normal que ha tenido la Fuerza Armada se ha tenido que destinar recursos para hacerle frente a la pandemia, que gobiernos anteriores no tuvieron que invertir en ese tema de salud por efectos de la pandemia. Entonces, otro de los incentivos ha sido irle entregando al personal ese material y equipo. Todavía falta, porque recordémonos que en la fase 3 del Plan Control Territorial, que es la modernización, fueron negados los recursos que oportunamente se solicitaron para irle proporcionando este material y equipo a los miembros de la Fuerza Armada. Se negaron y ya con la instalación de la nueva asamblea es que ha comenzado a caminar este proceso. Ya se está avanzando en la adquisición de esos recursos para proporcionarle este material y equipo a la fuerza. Pero no nos hemos quedado de brazos cruzados. También hemos estado trabajando y reparando las instalaciones donde duerme el personal. A este momento estamos por adquirir, se han aumentado de 6.000 catres a 1.000 catres dobles para que las personas puedan en su momento de descanso hacerlo de la manera más adecuada. Estamos adquiriendo también los colchones para estos catres, ya no colchonetas, que si bien es cierto, seguimos dándoles colchonetas porque hay unidades que están en lugares donde no se tiene todas las comunidades, pero es la naturaleza de nuestro trabajo. Y estamos comprando colchones para dotarlos de colchones a nuestro personal. Estos son parte de los incentivos que se tiene, que han influido de manera directa también en la moral del personal. Estamos también, ya lo van a ver, espero que en esta semana lo podamos hacer, y vamos a comparar cuando se comenzó las cuarentenas por el efecto de la pandemia. Nosotros ampliamos la cantidad de personas que están en el Comando Zumpul, que son los que están cuidando los pasos fronterizos no habilitados. Se aumentó de 148 a 195 pasos fronterizos no habilitados que se cuidan ahora de manera permanente, donde hay más de
2.000 efectivos de la Fuerza Armada, y en estos pasos fronterizos no habilitados se tuvo que improvisar con carpas para poder contribuir y cumplir con la misión que se nos había dado. Y así estuvo el personal. Cuando llueve, pues obviamente se tenía que cubrir en estas champas, dijéramos, que se hicieron de manera improvisada, pero a este día se han mandado a hacer unas instalaciones pequeñas, móviles, en las cuales el personal ya va a estar de manera mejor, resguardándose de las inclemencias del tiempo. Y esto es parte de las mejores, de los incentivos que se les han estado dando a nuestro personal para que pueda cumplir de manera eficiente la misión. Muy bien. También decirles que hemos adquirido maquinaria súper moderna para la producción de uniformes y de botas para el personal de la Fuerza Armada. También esa inversión que se ha hecho, y estamos por entregar maquinaria pesada que se ha comprado para el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada, que en sus misiones del Comando de Ingenieros esto contribuye mucho al desarrollo del país, porque nos sumamos nosotros al Ministerio de Obras Públicas, somos como un fobial pequeño para aquellas emergencias en las cuales tengamos que apoyar a la población, y en próximos días vamos a hacer entrega de esto que estoy mencionando. Bien, hablando de la fase 4 del Plan Control Territorial, ¿cuáles son los efectos y los resultados de esa cuarta fase? Fíjese que nosotros hemos roto la inercia, hemos sacado de ese estado en que se encontraba algunas unidades que se recibía la orden de hacer patrullajes anteriormente, y la tropa pues hacía el patrullaje hasta donde le alcanzaba o hasta donde podían hacerlo con la policía. Pero el hecho de que nosotros nos vamos a meter y vamos a acompañar a la tropa nos ha permitido darnos cuenta de problemas reales que no se saben o que no llegan hasta arriba, que solo los puede descubrir uno si anda pateando el terreno. Y por esa razón es que nosotros vamos y obtenemos información, y para los militares, recordémonos que las fuentes de inteligencia de nosotros, una de las fuentes es el soldado que está en el terreno. Cuando estamos nosotros en el terreno, estamos teniendo información del lugar y del momento. Y así es como nosotros nos vamos dando cuenta también cuál es el comportamiento que están teniendo las maras y pandillas por lo que se está haciendo y qué efectos está generando en la población. Ahora hablemos de los resultados, y también para la gente que dice, miren, que cuando se anda patrullando, ¿para qué hacerlo si lo que hace es alertar a los pandilleros y que se vayan? Bueno, pero para uno de nosotros, para nuestra estrategia ya global, ya cuando la hacemos en conjunto con Policía Nacional Civil y el apoyo de la Fiscalía, para nosotros cada tarea que realizamos nos tiene que llevar a obtener un resultado. Y cuando, por ejemplo, se hacen presentes en patrullajes preventivos, hay un movimiento de las pandillas, se mueven de los lugares donde están hacia otros lugares, y eso nos permite descubrir hacia dónde se están moviendo, y viene el complemento de la policía ya en operaciones que hacen conjuntas, policía y Fuerza Armada, para ir a lugares específicos a detener, en el caso de la policía, a objetivos ya específicos con órdenes de la Fiscalía. Al final, ese es el resultado de cada una de las tareas que hacemos. ¿Cuál es el resultado hasta el momento? Fíjese que desde que se dio la orden del 19 de julio hasta el 31 de agosto de este año, han pasado 44 días. En esos 44 días se han registrado 75 homicidios. En 44 días han habido 75 homicidios. Son 95 homicidios menos que en esos mismos 44 días del año pasado. Es decir, que si nosotros tomamos como referencia el 19 de julio del año 2020 al 31 de agosto del año 2020,
con lo que ha sucedido en ese mismo periodo, en el año 2021, hay 95 homicidios menos. 95 homicidios menos en ese mismo periodo con respecto al año pasado. Luego tenemos que en el mes de agosto se registraron 53 homicidios. Al día de ayer hubieron 3 homicidios y eso se contabilizaron para el mes de agosto 53 homicidios. Si lo comparamos con agosto del año pasado, son 73 homicidios menos. 73 homicidios menos. ¿Qué indica esto? Que con la implementación de la cuarta fase del Plan Control Territorial, porque solo le estoy contando a partir del 19 de julio, que fue que entró en vigencia la cuarta fase. Se han obtenido todos estos resultados y agosto se ha convertido en el mes más seguro en toda la historia del país. Teníamos mayo del año pasado como el mes más seguro con 66 homicidios. Recordémonos que pudo haber influido también en eso los encierros que habían habido por la pandemia. Pero este año 2021 prácticamente ha sido un año normal, entre comillas, ¿verdad? Con las restricciones que hay por lo de la pandemia, de que hay que utilizar las mascarillas y respetar las medidas de bioseguridad y algunas restricciones en las aglomeraciones de personas, pero todo el mundo está trabajando de manera normal. Y hemos obtenido estos resultados. ¿A qué se le atribuye? Se le atribuye a la metodología y todas las estrategias, las tácticas, técnicas y procedimientos que se han implementado para lograr estos resultados positivos. Y cuando se marca un cambio rotundo en los resultados que veníamos obteniendo, que igual han sido excelentes, porque si nosotros comparamos el año 2019 al año 2018, quedó demostrado que eran de 2000 y tantos. Y si vamos más atrás, era más, porque yo le puedo decir que el 15 de agosto del año 2015 se registraron 58 homicidios ese día. 58 homicidios, y ahora hemos tenido en todo el mes 53 homicidios, es decir que en un día tuvieron más homicidios que los que hemos obtenido nosotros en un mes. Sí. En un día tuvieron más homicidios que en un mes en esta gestión. Usted lo tiene bien aquí en la memoria, porque se acuerda del 15 de agosto del año 2015. Claro, y eso es porque aquellas personas que creen que estamos haciendo lo mismo, pues le demuestro que no se está haciendo lo mismo, porque si no ellos hubieran obtenido estos resultados. Lo que pasa que es el Plan Control Territorial, un plan que holísticamente considera una cantidad de aspectos que no los consideraron. Tal es así, y que son bien fáciles de identificar, es el tema de apostarle al recurso humano, porque nosotros encontramos a los miembros de la Fuerza Armada y de la Policía con un salario que no se les había tocado, pues no había habido ese incentivo. Y yo creo que esto es parte también de la motivación que tiene la gente en el terreno, que es la que está dando estos resultados. Con estos resultados nosotros estamos seguros que la fase 4, la inclusión, ha sido un punto de quiebre, de mejorar lo que se venía haciendo, porque todos tenemos que entenderlo, que es dinámico. La vida es dinámica, y aquel que se estanca en el pasado se va a quedar estancado y se lo va a llevar el dinamismo que lleva la globalización. Y así es como vimos que la primera fase, con las patrullas focas que se establecieron con la Policía Nacional Civil, dio sus resultados. Pero llegó un momento en que ya no era solamente estar poniéndole atención a la reducción de los homicidios, sino también a todos aquellos otros delitos que le estaban agobiando a la población. Y le puedo decir categóricamente que también las extorsiones han disminuido. Todavía falta mucho que hacer, pero van disminuyendo. ¿Por qué? Porque nosotros, con la experiencia que tenemos en estos 44 días, que es donde se ha implementado la fase 4, ya tenemos, yo le diría, colonias insignias, donde se ha aplicado
en un 100% la cuarta fase. Y en esas colonias habían imposiciones de las pandillas que le exigían a la población, por ejemplo, si entraba en sus vehículos, que entrara con las luces principales apagadas y solo con luces intermitentes, o le ponía a las motocicletas que la intermitente derecha o baje los vidrios. Todas esas eran las normas que ellos tenían ahí, y la población, obviamente ya no habían homicidios en ese lugar, pero sí las extorsiones estaban a la luz del día y todas esas normas, y la población actuaba de acuerdo a las normas que los pandilleros habían impuesto. Cuando nosotros llegamos, obviamente en un principio, los primeros días, hubo una especie de resistencia de la población, y al final, cuando así en los descuidos, dijéramos que cuando nosotros nos aproximábamos, nos decían que era porque si no cumplían eso, pues iban a tener represalias de parte de los pandilleros, porque cuando ustedes se van, ellos llegan nuevamente. Entonces nosotros les decíamos es que nosotros no nos vamos a ir de este lugar, nosotros nos vamos a quedar acá las 24 horas del día. Y después de 8 días, la población ya está viviendo una situación normal, donde ya entran normal, ya conversan con la autoridad, ya comienzan a dar más información, y también nos manifiestan que en muchos lugares los pandilleros les han dicho que cuando nos vayamos nosotros, cuando nos retiremos, van a pagar la renta que no han estado pagando estos días. ¿Qué significa eso? Que no han estado cobrando la renta en los lugares donde está implementado ya la fase 4 del Plan Control Territorial. ¿Y qué sucede? Sucede que las colonias vecinas nos están pidiendo que lleguemos a con la fase 4 a quedarnos a esos lugares. Nos lo están pidiendo todos los días. ¿Y qué es lo que sucede? Que para la gente que cree o que dice que es producto de negociaciones, que es lo mismo de antes y que por lo tanto es falso, decirles que nosotros también hemos modificado nuestra licencia, y la Fuerza Armada estamos con un régimen diferente al que teníamos antes. ¿Por qué? Porque para poder estar más tiempo en esos lugares necesitamos tener más recursos humanos, y para poder tener más recursos humanos lo que hemos hecho es hemos modificado la licencia, tenemos menos días con licencia para poder estar más tiempo con la población. Esto obviamente se va a ir regulando en la medida que vayan incorporándose a la Fuerza Armada los nuevos elementos que se han reclutado y los elementos que el señor presidente de la República ordenó reclutar, porque la orden que nos dio de la fase 4 del Plan Control Territorial es producto de los análisis, de las actualizaciones que se han venido haciendo al Plan Control Territorial. Nosotros ya en la era moderna, si las personas tal vez que anteriores no, en su doctrina no consideraban las evaluaciones que se deben hacer de lo que se está haciendo ahora en la doctrina militar, en el campo, esto no es una guerra convencional, pero en el campo de batalla hay unidades que están exclusivas solo para estar midiendo el efecto de lo que se está haciendo, y eso les permite ir haciendo ajustes. Entonces, en el Plan Control Territorial, desde el 20 de junio del 2019, cada tiempo nosotros lo vamos evaluando, y con esas evaluaciones, con esa alimentación que se le da al señor presidente de la República, él, que está totalmente involucrado en el Gabinete de Seguridad, va haciendo ajustes que son los que nosotros vamos experimentando, y que después de cada una de esas decisiones, de esas órdenes que él da, hemos visto cómo va mejorando, cómo va cambiando la situación de todos los salvadoreños. Claro, y aquí es donde no es donde confundirse. Para nosotros los militares, nosotros no deliberamos las órdenes que nos dan, también respetamos la cadena de mando, y la cadena de mando de nosotros es el señor presidente de la República, que por constitución es el comandante general de la Fuerza Armada, él es nuestro comandante, y luego viene el resto de miembros del alto mando, ministro, viceministro, jefe y subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, luego los comandantes de las unidades operativas, de las brigadas, de unidades tácticas, y cada quien va obedeciendo en esa cadena de mando al escalón superior. Entonces, cuando a nosotros
nos da una orden nuestro comandante general y la obedecemos, estamos cumpliendo con lo que la Constitución dice y estamos cumpliendo con la doctrina ya bicentenaria que vamos a tener los miembros de la Fuerza Armada. Nosotros como institución, que somos la institución más antigua del Estado, ya también vamos a cumplir 200 años de existencia, que somos la única institución que tiene esa antigüedad. Y hemos venido manteniendo esa disciplina en el correr de los tiempos, de los años. Y esa es la que vamos a seguir manteniendo y dándole el ejemplo a los subordinados y a las generaciones que nos van a ir relevando a nosotros, que por algo somos una institución ya casi bicentenaria. Muy bien. A partir del 19 de julio, que el señor presidente dio la orden de reclutar todos los meses más personas para que se vayan incorporando a la Fuerza Armada, de tal manera, decía él, que haya un policía o un soldado por cada pandillero que existe en El Salvador. Y eso, a partir de ese momento, nosotros comenzamos el proceso de reclutamiento, que no es nada fácil, es bastante demandante el proceso de reclutamiento, porque hay que considerar una cantidad muy grande de aspectos para asegurarnos que el recurso que estamos incorporando a la institución sea el recurso idóneo para cumplir con esta misión. Y nos dio la orden el señor presidente el 19 de julio y el 1 de agosto ya estaban iniciando el proceso de adiestramiento de 15 semanas, 1000 efectivos más. Es decir, que ahorita, en este momento, tenemos 1000 reclutas en el proceso de adiestramiento, que en 15 semanas, a partir del 1 de agosto, 15 semanas más, estarían incorporándose al Plan Control Territorial. Y tenemos ya listos 1400 elementos más que estarían ingresando el 1 de octubre de este año. Es decir, tendríamos 2400 elementos más que se incorporarían desde el 1 de agosto hasta el final del año a las filas de la Fuerza Armada. Esto, obviamente, vamos a tener esa cantidad de recursos que la vamos a poder llevar al resto de colonias donde no las hemos descuidado, pero allí lo que hacemos son patrullajes o las patrullas focas, que obviamente es menos cantidad de gente y su permanencia es no de manera constante en esos lugares, que de una u otra manera no le permite a la población gozar de un 100% de la seguridad que está gozando en los lugares donde ya está implementado la cuarta fase. Y otra experiencia adicional son las estrategias, y esto va a medida que va avanzando el Plan Control Territorial, van saliendo de manera natural. Una de las cosas, de los desafíos de nosotros, ha sido ir haciendo que la población deje de tener ese miedo a las pandillas, ese miedo, ese terror que le vinieron implantando a la población desde que dejaron crecer las pandillas, desde que comenzaron a negociar con las maras y pandillas, que ellos eran los que imponían las reglas del juego en la sociedad. Irle arrancando, irle quitando, irle separando a la población de las pandillas ha sido un reto grande, que se va a complementar con las otras fases del Plan Control Territorial, con la fase 2, que es oportunidades. Pero nosotros, de manera, dijéramos, ni táctico, sino que de manera técnica, también hacemos actividades que nos permiten ese acercamiento, porque necesitamos conocer cuál es el comportamiento, quiénes son los pandilleros, dónde se encuentran ahora. Y hemos estado realizando, acompañando a las tareas militares, a los patrullajes, hemos estado acompañándolos con acciones cívicas militares. Y ella ha tenido una aceptación grande, y en lugares donde la población solo sale de su casa al trabajo, del trabajo a la casa, y no puede disfrutar del entorno donde ellos viven, a esa población ya también está saliendo a través de las acciones cívicas militares, que hemos realizado ya una de ellas en el Cantón El Limón, en Soyapango, donde las maras y pandillas tenían un asedio muy grande de la población,
y se beneficiaron más o menos el 42% de niños, un 42% de mujeres y el resto de jóvenes. Eso es un indicador que las estrategias globales que se están implementando en el Plan Control Territorial dan resultados, porque cada una de ellas, cada efecto de una de ellas individual, de manera global, son las que están dando los resultados, porque nos están permitiendo irle separando a la población de las pandillas, haciendo que las pandillas estén saliendo de ese lugar, y otras fases del Plan Control Territorial se irán a encargar de darle esas oportunidades a los jóvenes. Estamos quitándole también a los niños, dándoles una oportunidad diferente. ¿Qué es lo que había? O la tendencia era que si su abuelo era el pandillero grande, digamos, y su hijo era el hijo de este señor, era pandillero, entonces los nietos de estos señores mayores, la única opción que tenían era hacerse pandilleros. Pero con todo esto que se está haciendo, ahora ya se les va a brindar una oportunidad a estos niños, de tal manera que en el largo tiempo ya no tengan como opción las pandillas, porque van a ir desapareciendo. Eso es a un tiempo más largo. Pero lo que nosotros hacemos como Fuerza Armada son acciones de corto y mediano plazo que van contribuyendo a largo plazo ir erradicando el problema de maras y pandillas en El Salvador. Ese dato que nos... Sí, ya nos están pidiendo en otras colonias. ¿Por qué? Porque, mira, aparte de lograr ese objetivo de ir separando las pandillas y de que la gente tenga el valor de volver a salir a disfrutar de su ambiente, aparte de eso también se le lleva ayuda, porque les damos en las acciones cívicas militares, coordinamos con Fosalud, por ejemplo, y Fosalud nos apoya con médicos para ir a dar consultas médicas, regalamos medicinas. El grupo militar también de los Estados Unidos nos apoya en estas acciones cívicas militares, porque saben que es un apoyo de manera directa e instantánea a la población que más lo necesita. Llevamos también cuestiones de higiene para los niños. Le digo, en estas evaluaciones médicas que se hacen, se determina si alguna persona necesita ir a un hospital, se le deja la receta, se le da la cita para que pueda ir a los hospitales, y todos estos beneficios que la población tiene adicional a la parte de seguridad meramente tal, obviamente son los que requiere la población para poder estar en una situación más favorable. Muy bien, señor. Sí, le repito, en 44 días que han transcurrido desde el 1 de julio al 31 de agosto, que se implementó el Plan Control Territorial, se registraron 75 homicidios. O sea, algo que nosotros no quisiéramos, pero recuerden que el problema de maras y pandillas es algo que viene de raíz en nuestro país. En ese mismo periodo del año 2020, si lo comparamos desde el 19 de julio del 2020 al 31 de agosto del año 2020, lo comparamos con los 75 homicidios que se registraron en este mismo periodo este año, hay 95 homicidios menos. La tasa del mes de agosto de homicidios diarios es de 1.7, o sea, menos de 2 homicidios diarios en el mes de agosto. Y el mes de agosto registró 53 homicidios, 73 homicidios menos que agosto del año pasado, ya siempre con el Plan Control Territorial en nuestra gestión. Eso es un indicador que el Plan Control Territorial obviamente sigue de manera eficiente dando los resultados. Muy bien.